Se necesita un promedio de 19 años y una carrera intachable en la cima del baloncesto, con 4 anillos de campeonato y un legado de destrucción física, para que una leyenda de la NBA como Shaquille O'Neal acumule un patrimonio salarial de aproximadamente $290 millones a lo largo de su vida. Pero un solo garabato en un contrato de béisbol, firmado por un joven de 29 años y que apenas involucra contacto físico, superó esa cifra por más del doble, alcanzando los estratosféricos $700 millones, dejando al Diesel en un estado de shock absoluto, una humillación monetaria que no podía comprender. La pregunta no es solo sobre el dinero, sino sobre la redefinición del valor y la grandeza en el deporte moderno. ¿Cómo es posible que una sola firma valga más que 2 décadas de dominio físico en la liga más dura de Estados Unidos? Ese es exactamente el conflicto central que 308 Somnews desvelará con ustedes ahora mismo, analizando la confesión más íntima del Pidos dominante que se vio forzado a reconocer su única, aunque gloriosa, derrota. La escena que se desarrollaba en la opulenta cocina de Shaq en Orlando, con el mármol reluciente y los techos altísimos que atestiguaban su triunfo en el sueño americano, fue de caos instantáneo. El café caliente, contenido en una taza hecha a su medida para su mano gigantesca, salió disparado, creando una mancha oscura y vulgar sobre el costoso piso de cuarzo blanco. El titular en el monitor era una herejía. Shohei Ohtani, 700 millones, 10 años. Los Ángeles Dodgers. La mente de Shaq, acostumbrada a medir el éxito en anillos y poder físico, simplemente se negó a procesar la cifra. Esperen, ¿qué acaban de decir? ¿$700 millones? ¿700 millones? ¡Es una broma!, gritaba Shaq, un rugido que rebotaba en la araña de cristal. Su primer impulso, como cualquier campeón de la vieja escuela, fue la negación y la ira. En su apogeo, Shaq era un destructor de tableros, una fuerza imparable de 150 kilos, una amenaza constante a la integridad física de sus oponentes. Él pensaba: yo rompí los tableros, yo dominé la pintura, yo me gané mi dinero a base de dolor y sudor. Y este chico, este flaco asiático, ¿lo obtiene por lanzar y batear? Esto es un insulto al juego de contacto. Este es el primer punto de conflicto. La vieja guardia del deporte estadounidense, encarnada por Shaq, cree que la remuneración debe ser directamente proporcional a la violencia y el desgaste físico. Para Shaq, el contacto físico extremo, la brutalidad en la pintura que él representaba, era la medida suprema del valor capitalista en el deporte. Un contrato de $700 millones para un deportista que evita el contacto le parecía una afrenta directa a los cimientos de la NBA y la NFL. La frustración de Shaq era palpable. Agarró su teléfono, un dispositivo que parecía un juguete en su palma, y llamó a su agente. «Perry, tienes que explicarme esto. ¿No serán 7 millones? ¿2 ceros de más, tal vez? Toda mi carrera, mis 19 años de huesos rotos y rodillas desgastadas, valen menos de la mitad de lo que este niño obtiene por un solo garabato. Yo soy Diesel, yo soy Superman», gritó, citando su propio apodo. Es un error común en la cima: confundir el valor histórico con el valor de mercado. En un intento por reafirmar su valía, Shaq se retiró a su santuario privado, la sala de trofeos. La luz tenue solo iluminaba los 4 anillos de campeonato, 4 piezas de oro macizo y diamantes, cada una un testimonio de sangre y sacrificio. Sostuvo el anillo del 2000, pesado y frío, un objeto que, para él, era la encarnación del dominio. Esto es la realidad. Yo dominé con estas manos. Nadie podía detenerme.
Este peso es la prueba de mi reinado, se susurró. Pero el fantasma de los 700 millones no se iba. La duda, ese veneno silencioso, comenzaba a corroer su ego. Es la confrontación del ego del campeón contra la evolución del mercado. Shaq, el monstruo físico, se preguntaba, ¿es él más grande que yo? ¿Es él más valioso que Michael Jordan en su mejor momento? El clímax narrativo ocurre en un encuentro inesperado en el centro de Los Ángeles. Shaq, buscando la aprobación de la multitud, se dirigió a un grupo de fans con el micrófono de la prensa. Oigan, ¿vieron esa locura? 700 millones para un jugador de béisbol. ¿No creen que es una exageración?, preguntó, buscando esa validación de que su sentido de la justicia seguía intacto. Algunos jóvenes se rieron, asintiendo. Claro que sí, Shaq, tú vales más. Pero entonces, desde la parte trasera de la multitud, resonó una voz grave y firme. Estás equivocado, hijo. Un anciano, un veterano de guerra en una silla de ruedas, con una gorra de los Dodgers, se abrió paso. Shaq, doblando su cuerpo gigante para ponerse al nivel de los ojos del anciano, preguntó con burla. ¿Qué me dices, coronel? ¿En qué estoy equivocado? El anciano lo miró sin parpadear. Shaq, soy tu fan. Tú fuiste un monstruo, un dominio absoluto bajo el aro. Pero lo que ese joven, Ohtani, hace no es solo deporte, es un milagro. El coronel ofreció la refutación definitiva al argumento de la fuerza bruta. Tú dominaste una posición, eso es grandioso. Pero Ohtani, él es 2 milagros en uno. Es como si tú fueras el pívot que rompe el tablero y al mismo tiempo el base que anota triples decisivos. La gente compraba entradas para verte ganar. La gente compra entradas para verlo a él, para presenciar un dominio que bordea el territorio de lo divino. Un acto que la humanidad no debería poder realizar. 700 millones, Shaq, es barato. Le pondrías precio a un milagro de Dios. El aire se había cortado. Shaq, el monstruo de 2,16 metros, acababa de ser comparado con la divinidad y se le había asignado un lugar inferior. Fue la derrota definitiva, no en el marcador, sino en la escala de la apreciación humana. La aceptación solo llegó después de horas de estudio en la soledad de su mansión. Shaq, el hombre que no tenía paciencia para ver highlights de nadie más que de sí mismo, pasó la medianoche viendo videos de Ohtani. No eran solo home runs y strikeouts, eran la mecánica, la contracción muscular, la carga física. Como exatleta de élite, Shaq podía sentir el nivel de tensión que Ohtani manejaba, alternando entre el esfuerzo de un lanzador de 160 km/h y el golpe explosivo de un bateador de poder. «Es imposible», murmuró después de 3 horas, dándose cuenta de que sus propios parámetros físicos eran insuficientes para medir esta hazaña. Su fuerza era la de un martillo, destructiva. La de Ohtani era la de un rayo láser, precisa, silenciosa y letal. El factor de peso es que Ohtani no solo lanza a 100 millas por hora, sino que también tiene una velocidad de salida del bate de 118 millas por hora. Un rendimiento de élite en 2 disciplinas separadas. Pero el momento de la revelación total fue cuando vio una entrevista de Ohtani justo después de la firma del contrato.
Otani, vestido con una sudadera sudada, dijo con calma: «El dinero es trabajo de mi agente y del equipo. Lo que yo haga no cambia si el número es grande o pequeño. Si no gano, el dinero es solo papel. Mi trabajo es devolver esa victoria al equipo y a los fans». En ese instante, una descarga eléctrica recorrió la espalda de Shaq. Se dio cuenta de que Otani no estaba jugando por la riqueza, sino por la pureza del juego. Mientras que él, Shaq, siempre había exigido respeto y dinero, Otani genuinamente creía que la victoria era el valor supremo. Él está cambiando la definición de lo que es un jugador valioso. El dinero lo ha seguido a él, no al revés, pensó Shaq. Finalmente, en el estudio de televisión, en su confesión más pública y humilde, Shaq se sentó. Miró a la cámara, ya sin el brillo arrogante de antes, sino con la gravedad de un rey que ha cedido su trono. Voy a ser honesto. Cuando vi la noticia, quise gritar. Pensé que era un fraude, un insulto a mi carrera. Estaba tratando de medirlo a él con el contenido de mi cartera, y estaba equivocado. Un gran error, admitió, ante el silencio de sus compañeros. Pasé una noche estudiando al chico, y me di cuenta de que él no está jugando por el dinero. Él tiene un alma pura que nosotros, los veteranos, olvidamos hace mucho tiempo. Estaba celoso, pero ahora solo estoy asombrado. Shaq se dirigió directamente a la audiencia, a la vieja guardia que teme el cambio. Tenemos la mala costumbre, los de la vieja escuela, de decir que nuestro tiempo fue mejor. Pero el miedo a ser olvidados no debería hacernos negar la grandeza que viene después. Otani es una montaña hermosa. Cuando miramos una montaña tan alta, no debemos gritar que es falsa. Debemos quitarnos el sombrero y admirar la vista. Su voz adquirió una autoridad diferente, la autoridad de la sabiduría. Reconocer la grandeza de otro no disminuye la nuestra. De hecho, eleva nuestra propia estatura como hombres. Por eso lo digo, $700 millones. Sigue siendo barato, porque estamos presenciando un mito que se contará dentro de 100 años. Es solo el precio de la entrada para ver a un dios jugar. Al final de la transmisión, Shaq levantó su taza gigante, un gesto de brindis. Otani, si estás viendo esto, si te sobra algo de ese dinero, llámame. Conozco una buena inversión, mi cadena de restaurantes de barbacoa, dijo, con su antigua sonrisa volviendo por un instante. Luego, con seriedad, concluyó: no dejes que el dinero te cambie. Tú cambiaste la definición de lo que el dinero significa. Salud, Rey. Esta es una lección para todos nosotros, no solo en el deporte, sino en la vida. Si esta profunda confesión de Shaq les resonó, denle like a este video, compártanlo con esa persona que necesita aceptar el cambio y suscríbanse a 308 Zoom News para no perderse nuestro próximo análisis. Ahora díganme en los comentarios, ¿quién creen que es el verdadero gran negocio de la historia del deporte? ¿El poder puro de Shaq o la divinidad trascendental de Otani? Dejen sus opiniones y nos vemos la próxima vez en 308 Zoom News.